Buenas noches, bienvenidos a Mirá, el programa que conduce Luis Majul. Mi nombre es Hugo Machiavelli con todo el equipo, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez. Tenemos la visita estelar de Julio Bárbaro. Vamos a hablar con Marta Cohen desde Gran Bretaña. También hablaremos con Corradini, la corresponsal de La Nación. Vamos a arrancar con el tema de las vacunas, pero de las vacunas nos vamos a meter en la política. ¿Qué es lo que pasó el otro día en el acto de Cristina? ¿Qué situación tiene el gobierno hoy de implosión interna? Por eso Julio Bárbaro nos va a ayudar a analizar eso. Y de ahí nos vamos a meter en la política judicial. Lo que recién contaban en terapia sobre el sobreseimiento de Pablo Moyano es verdaderamente una noticia que vamos a analizar. ¿Y el lawfare dónde está? Bueno, vamos a hablar con Marta Cohen, seguramente si ya está conectada. Bueno, vamos a ir a Londres a hablar con ella, pero antes los temas de cada uno de estos columnistas. Federico. Sí, Hugo, bueno, vos sabés que hubo una mutación del virus. Vamos a contarte en qué varió exactamente, cómo se perfilan las vacunas con esta nueva mutación, cuál sirve, cuál no sirve. La vacuna rusa, que hasta ahora es la única que tenemos, ¿sirve si muta todavía un poquito más? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Perfecto. Martín. Hablando de mutación de virus, te voy a contar un poco cómo puede cambiar la política económica a partir del discurso de Cristina el viernes en La Plata. Una posición que va en contra del ajuste que planeaba hacer el gobierno, va en contra del plan de arreglar con el Fondo Monetario Internacional y va con la imaginación en un modelo que nunca funcionó en Argentina, pero que en la imaginación de la presidenta todavía sirve para algo. Muy bien, muchos temas, ¿eh? Y la carrera por la vacuna es una carrera sanitaria, pero también es de geopolítica y de la política local. ¿Cuál es tu primera mirada, Julio, sobre el tema de la vacuna y cómo nos posicionamos nosotros con el problema que tiene hoy el gobierno? Mi primer mirada es claramente que ni en ese tema el gobierno logra mostrar una coherencia y una política que nos tranquilice. La vacuna es otro tema más, como la educación, digamos. Los grandes temas hasta ahora del gobierno no dan confianza a la sociedad. Bueno, vamos a analizar eso y nos vamos a Londres. Está allí Luisa Corradini, ella es corresponsal de La Nación. Una nueva cepa de la COVID-19 en ese país. Se cerró la frontera argentina con Gran Bretaña. En Londres está Corradini. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando allí con esta nueva cepa de coronavirus? ¿Qué está pasando? Está pasando que el país hace 48 horas ha entrado en un caos absoluto después que durante el fin de semana el primer ministro Boris Johnson anunció que un cuarto de la población británica, es decir, Londres y el sudeste de Inglaterra, iban a entrar en un confinamiento absoluto después de la aparición de esta nueva cepa del virus que aparentemente, según lo que dicen los científicos hasta el momento, progresa 70% más rápidamente que el resto de las cepas conocidas hasta ahora. Esto provocó un caos absoluto en el país porque, por supuesto, todo el mundo tenía sus planes de vacaciones para viajar y para moverse, pero no solo en el país, porque la reacción de la Unión Europea fue inmediata y se empezaron a cerrar todas las fronteras, de manera que en este momento Gran Bretaña está absolutamente aislada y confinada del mundo, no solamente de Europa, sino del resto de los países del planeta, incluso Argentina, ustedes lo saben bien, decidió prohibir los vuelos desde Londres. Claro, aquí en la Argentina hay preocupación porque se cree que un vuelo que llegó desde ahí tiene a su tripulación en un hotel, pero probablemente el virus se haya diseminado en otros países de Europa. ¿Esto también se piensa en Londres? Efectivamente, hay otros casos de la misma cepa del coronavirus en otros países de Europa, en Italia, en Holanda, en los países nórdicos, pero naturalmente los europeos lo que intentan es evitar la propagación de este virus. Seamos claros, todavía no es absolutamente seguro de que el virus tenga esta facilidad de contagio
rápido y tampoco es absolutamente seguro de otros peligros que eventualmente podrían tener los virus, esta nueva cepa. Los científicos están esperando hasta el fin de semana. El fin de semana los científicos británicos aseguran que van a realmente estudiar qué es lo que pasa con esta nueva variante del virus. Por el momento los científicos no parecen demasiado preocupados, en particular en lo que se refiere a la vacuna, porque por supuesto el peligro es que el virus en sus mutaciones comience a ser resistente a las vacunas que recién están siendo aplicadas en la Unión Europea, en Europa. Precisamente ahora arrancó la campaña de vacunación, primero con Pfizer, si no me equivoco, y hay algunas versiones que dicen que hasta ahora la vacuna sigue siendo eficaz contra el virus. Pero también había algunas versiones desde Inglaterra que indicaban que tal vez en un tiempo más, si el virus seguía mutando, dejarían de ser eficaces. ¿Qué se sabe de esto? No, los científicos hasta el momento son absolutamente terminantes. La vacuna sigue siendo perfectamente eficaz a pesar de esta mutación. Los científicos dicen que este virus ya sufrió unas 1000 mutaciones desde que apareció y probablemente mucho más, desde que apareció hace un año, de manera que, pero es demasiado rápido para saberlo. Están todos los científicos europeos estudiando esta nueva variación del virus para saber si efectivamente incluso se propaga con tanta velocidad como se dice, porque en Holanda, por ejemplo, el virus aparentemente está presente desde principios de diciembre y nada indica que circule a la velocidad que dicen algunos circula en Gran Bretaña. O sea que esperemos, seamos pacientes hasta fin de semana y veamos qué es lo que dicen los científicos. Bueno, vamos a sumar a Marta Cohen. Ella es una científica argentina. Entiendo que trabaja en un hospital en Sheffield, pero también está en Londres. Es muy importante escuchar a Marta porque además fue anunciando lo que efectivamente en el proceso de vacunación se coincidió a nivel internacional, vacunar a los mayores de 80 años, pero lo que no sabíamos cuando hablábamos con ella era de la nueva cepa. ¿Qué significa esto, Marta? Bueno, ahí la retomamos en la comunicación, que no es sencillo, pero claro, estamos sorprendidos. Lo que se sabe hasta acá, y vuelvo a Corradini, es que esta nueva cepa sería más contagiosa pero menos letal. ¿Es así? No, nada indica que sea menos o más letal. Aparentemente, lo único que dicen los científicos en este momento, y sobre todo las autoridades, es que se propaga con el 70% más de velocidad que las cepas anteriores. Claro. Pero con respecto a la letalidad, a la nocividad o a la agresividad de este virus, no hay forma de demostrarlo, no se sabe tampoco. Los científicos han tratado en estas últimas 48 horas de tranquilizar a la gente y de decir que nada, absolutamente nada indica que sea más letal o más agresivo que el virus anterior. Es muy importante saber cómo funciona el proceso de vacunación. Gran Bretaña ha sido, si no me equivoco, el primer país que comenzó con la vacuna de Pfizer. ¿Cómo está eso? Bueno, se sigue vacunando a la gente, hay cantidad de británicos que han sido todavía vacunados, pero ustedes se dan cuenta que por el momento la primera etapa de la vacunación debería concernir a prácticamente 1 millón de personas y son 66 millones de británicos. Piensen ustedes lo que va a llevar todo esto. Lo mismo en Europa. En Europa se comenzará a vacunar a partir de la primera semana de enero. Digamos que vamos a pasar unos 6 primeros meses del año que viene muy, muy difíciles y que tendremos que seguir siendo muy cuidadosos, barbijo, medidas sanitarias, medidas de barreras, como le llamamos en Europa, y tampoco se excluye una tercera ola del virus antes de que las poblaciones lleguen al 60% de la inmunización, que es lo que permitiría, según los científicos, parar con esta pandemia. Sumamos ahora sí a Marta Cohen y le preguntamos sobre la nueva cepa y sobre el proceso vacunatorio en Gran Bretaña. ¿Hay alarma? ¿Se vienen las fiestas en pocos días? Marta.
Hola, sí, bueno, discúlpame que tuve algunos problemitas de favor. internet. Bueno, sí, hay alarma de parte del gobierno, hay conciencia de la gente. Recién en Escocia, que tienen muchos casos de esta cepa, han dicho que hoy ha estado bien. En Inglaterra, en esta parte de Inglaterra ha habido más de 30.000 casos. Es un virus que ha adquirido esta nueva mutación, varias mutaciones, pero esta nueva cepa ha adquirido una mayor infectividad, un contagio más rápido, 70% más. Así que bueno, es preocupante. Es preocupante, pero la vacuna es la solución, Marta. Usted estuvo en el frente de batalla y lo está, entiendo, como médica, estudiando y leyendo cada revista científica sobre la pandemia. Bueno, sí, yo siempre hablo de los 3 pilares, ¿no es cierto? Uno de los pilares es la vacuna. La vacuna no es la panacea, la vacuna no es para todos. La vacuna deja un porcentaje de población sin anticuerpos y estos van cayendo con el transcurrir de los meses, y se ha demostrado además que un porcentaje de vacunados pueden infectarse, pueden adquirir el coronavirus de una manera leve, pero pueden contagiar. Así que la vacuna es pero una cosa muy importante es de parte de la gente la responsabilidad, cuidarnos, alejarnos, distanciamiento social, uso de barbijo, higiene de manos, y de parte de los gobiernos muchísimos test. Tienen que estar haciendo en Argentina 1 millón de test diarios y no se está haciendo. No se está haciendo. Federico Andajasi tiene una pregunta sobre esa, pero quiero incorporar a Julio Bárbaro, porque la Argentina, y ustedes como argentinas lo saben, no ha quedado bien parada en la carrera por la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer que se da en Gran Bretaña, se da en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, en México, en Ecuador, y en la Argentina aparentemente no. Julio. Sí. Hasta el momento no hay una explicación del poder político que nos tranquilice en relación a la vacuna, y la idea de si optamos por A, B o nos va mal, digo, uno no le queda claro si es un error del gobierno o es una coyuntura que nos vino en contra. Pero, digamos, es un espacio más de duda de la política sobre la sociedad. Federico, ¿querés preguntar a Marta? Tengo una pregunta para Marta, digamos, que mucha gente se pregunta y que es muy enigmático. Por ejemplo, China, que fue el origen de este virus, aparentemente, después de la gran explosión del virus, se detuvo. Por alguna misteriosa razón no siguió evolucionando el contagio, y a diferencia, otros países han tenido, digamos, una evolución de contagios enorme, o en África. ¿De qué depende? Digo, ¿hay algo que los chinos saben y el resto no sabe? ¿Se comporta así el virus porque sí? ¿Cuál es la lógica de esto? Mira, Federico, tu pregunta es muy interesante y la respuesta la he dado a lo largo de todos estos meses de charlas virtuales que he tenido. China cometió un gran error, que fue darse cuenta que había muchos casos de un virus nuevo, que había mucha gente enferma con infecciones respiratorias, y sin embargo no lo denunció a tiempo. Si lo hubiera denunciado a tiempo, probablemente no tendríamos esta pandemia. Pero una vez que lo supo, el genoma viral se conoció el 7 de febrero del 2020. China rápidamente desarrolló las técnicas de PCR para el diagnóstico, y en el mes de marzo-abril estaba haciendo 6,5 millones de testeos diarios. 6,5 millones de testeos diarios. La cepa L, que surgió en Wuhan, ya prácticamente dejó de existir, fue superada por otras más contagiosas. Pero no solamente es China, también Corea del Sur. Yo, cuando el gobierno dice miremos Europa, Europa es el espejo, no miremos Europa, Europa lo hizo mal, miren a Corea del Sur, que lo hizo bien. Corea del Sur tuvo solamente 390 muertos, porque en el mes de abril ya estaba haciendo 1,5 millones de test diarios. Y por eso los 3 pilares son los testeos, la responsabilidad individual y las vacunas. Pero los testeos son importantísimas, y obviamente en China un gobierno muy particular, que la gente que estaba infectada se quedaba en la casa y no tenía manera de salir de ese aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, fue la cuarentena compulsiva. Pero eso es lo que prueba que las cosas que funcionan hasta ahora el mejor método es el método no farmacológico, que es el testeo, el rastreo y la responsabilidad individual. Que de algún modo es la prevención. Corradini, ¿coincidís en el análisis? ¿Y qué pensás sobre la política argentina en esta carrera por la vacuna?
Sí, coincido totalmente con el análisis. El problema con Europa, efectivamente, en un principio lo hizo mal, pero además los métodos que se utilizan en China no se pueden utilizar en las democracias occidentales. Eso es absolutamente cierto. Es decir, los franceses, yo vivo en Francia, nuestra corresponsalía está en Francia en forma permanente, y conociendo después de tantos años a los franceses, o sobre todo a los países de Europa del Sur, puedo asegurarles que es absolutamente inimaginable que un gobierno pueda imponer unas medidas de esa naturaleza, como se hizo en China, en las democracias occidentales. Y en buena hora que es así, en las pandemias efectivamente esto funciona, pero habría que pensar si la gente en las democracias quieren vivir en ese tipo de regímenes. Claro. Pero miren a Corea, miren a Corea del Sur. Hugo, perdona, hay una información, que acaba de surgir. Parece ser que Rusia no aprobó el vuelo que estaba previsto, ¿eh? Atención, atención porque la Argentina preparaba su vuelo, ese que en algún momento se suspendió cuando Putin dio a conocer que los mayores de 60 años no podían vacunarse, que después se desmintió oficialmente y que estaba por salir. Ahora, Federico, entonces... Rusia no habría aprobado el vuelo que estaba previsto. Esta es la última noticia que estamos manejando, está en desarrollo, así que cualquier novedad que surja la vamos a estar comentando acá, por supuesto. Muy bien, la mirada de ambas, ¿no? Tanto Cohen como Corradini, a esto que la Argentina se ha obsesionado, en todo caso, la única salida. Algunos, y ahora vamos a hablar con Julio Bárbaro sobre eso, creen que detrás de la decisión de inclinarse por la vacuna, por la Sputnik, por la vacuna rusa, está la agenda de Cristina Fernández, pero su mirada más como científica, en el caso de Corradini como periodista. Marta. Sobre la vacuna rusa, yo no tengo ninguna opinión política o no quiero expresar una opinión política. Sobre la ciencia le puedo decir que la vacuna rusa, la vacuna Sputnik 5, tiene un método completamente válido. Es muy similar al método de Oxford, es diferente, pero es similar, y que no tendría dudas que tenga una eficacia similar a la de Oxford. Lo único que me preocupa es que la fase 3 no está terminada. Claro. La vacuna está obviamente muy retrasada y sí me preocupan los intereses geopolíticos de un lado y del otro que le quitan confianza, porque la vacuna, Putin dijo la verdad, no se la dio porque no está aprobada en personas de más de 60, y esa es la verdad, porque las mayores edades, mayores de 60, mayores de 70, si ustedes ven la publicación del Lancet o la publicación de New England Journal of Medicine de la vacuna de Pfizer, Oxford y Pfizer, van a ver que primero se hacen gente más joven, después se va haciendo gente más grande, gente con comorbilidades, y finalmente se hacen las personas de más de 60 y después los más de 70. Y bueno, seguramente eso hicieron en Gamaleya, pero claro, falta tiempo, hasta marzo, fines de febrero, principios de marzo, como temprano, claro. La fase 3 no está terminada. Claro. Y esa es la pena, ¿no? Que va a desvalorizar una vacuna que potencialmente el mundo la necesita. Claro, la mirada de Corradini, porque a propósito de esto, lo que pasa con el gobierno ruso es que parece que no quiere que la FDA norteamericana o los institutos científicos de Europa controlen las fases de evaluación, particularmente la fase 3. ¿Corradini? Bueno, yo soy incapaz de decir en este momento cuáles son las motivaciones del Kremlin, y creo que sería alguien que tenga una bola de cristal que pudiese decirlo, pero es cierto que en esta historia de las vacunas hubo y hay una carrera de publicidad, de comunicación política, que es efectivamente lo que está provocando esa desconfianza en la gente. Claro. Ustedes recuerdan perfectamente que cuando Pfizer anunció una eficacia del 95% o del 90%, inmediatamente Putin dijo al día siguiente, nuestra vacuna tiene el 93 o el 94. Cuando Londres decidió que empezaba a vacunar, 2 días después Putin dijo, vamos a empezar a vacunar. Claro. Evidentemente acá hay una competencia comunicacional y política fundamentalmente que tiene que ver con la influencia de cada uno de estos países en el mundo. O sea que hay que leerlo de esa manera. La desgracia es que la salud pública paga las consecuencias. Luisa Corradini, corresponsal de La Nación en Londres, muchas gracias por el contacto.
Mientras le Gracias quiero a usted. poner unas imágenes que vea Marta Cohen. Esto pasó en La Salada. Ustedes saben que es la feria más grande de América Latina. La Salada volvió, pero quiero la mirada de una médica. Miren la cantidad de gente que está yendo a La Salada. Después de lo de Maradona, después de las manifestaciones, salimos del ASPO o de la cuarentena a la DISPO a esta situación. Marta, ¿esto qué puede provocar de cara a lo que se cree puede ser un rebrote, algún pico que está comenzando a subir en la curva de contagios? ¿Qué significa? Mira, yo no estoy viendo nada porque lo único que, o sea, no veo la pantalla de ustedes, pero vi en las imágenes porque me las mandaron. Okay. Y es terrible, es terrible. Y precisamente mi preocupación tiene que ver con eso del rebrote o si el primer brote ha terminado. Porque Argentina comenzó a subir los casos en el mes de junio, siguieron subiendo, sí, en el mes de septiembre empezaron a bajar, pero siguen muy altos. Y si ustedes piensan cómo estuvo Europa en el verano, en la primavera, estaba sin casos prácticamente sin fallecimientos, fronteras abiertas, todo el mundo relajado. Y miren la segunda ola que tenemos ahora. Correcto. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica, especialmente en este caso Argentina, que tienen un verano con muchísimos casos, con muchísimos muertos, sin suficientes testeos, sin responsabilidad individual de la gente, sin vacuna? ¿Cómo vamos a llegar al mes de marzo, al mes de abril, ¿no es cierto? Entonces mi preocupación no es un rebrote, mi preocupación es que el primer pico no bajó del todo, el primer pico no ha terminado para mí, y esa es mi preocupación. Y bueno, por eso tiene que ver con lo que yo siempre digo, que luego de la pandemia el mundo tiene que aprender que tiene que invertir en salud pública y en educación, no universitaria, educación primaria y secundaria, porque esto tiene que ver con la educación de la gente. Totalmente. Gracias, Marta Cohen, desde Londres, la médica argentina tan distinguida por su trabajo y por sus datos y la información que aporta a este programa. Julio, dice Marta que la Argentina debería aprender, como el resto del mundo, de algo como la pandemia. Sin embargo, desde la política se ven otras imágenes. El equipo el otro día, en el acto de La Plata, mostraba o divisiones o alguien que llevaba la bandera o la agenda principal, que es Cristina Fernández. ¿Eso ayuda a la Argentina en medio de los datos que no acompañan? Primero, no ayuda a la Argentina la grieta, la fractura que tenemos entre gobierno y oposición. Si luego el segundo paso es que en el gobierno y en la oposición hay en cada seno una fractura, y finalmente, al acto que te referís, Hugo, hay un momento en que me parece que se daña la imagen presidencial, porque es una imagen que es propiedad de todos, es una institución imprescindible. Y en ese momento hay como un desliz del vice. Entonces, eso no le sirve a nadie, menos al mismo gobierno. La Argentina está en una crisis en la cual no vamos a parar la caída hasta que no seamos capaces de intentar salir de la fractura. Con solo esto, digo, intentar, ya sería cambiar la mirada. Ahora, la fractura en medio de una economía que va en declive, los datos de desocupación, de inflación, de los índices macroeconómicos no ayudan, Martín, ¿no? Y digo, ¿cómo se construye una política con una economía que está muy complicada? Digo, ¿cómo hace el kirchnerismo para lograrlo? ¿Cómo hace el gobierno? No, tal cual, porque además Hugo, no solamente es la coyuntura puntual, salir de la coyuntura. Para que vos te des una idea, en los datos que acaban de conocerse la semana pasada, 1.276.000 personas perdieron el empleo y todavía no lo recuperaron por la cuarentena, ¿no? Es un montón, es casi duplicar el tamaño de personas que tenían problemas de empleo antes de esta situación. Pero pasado eso, aún si uno tuviera hoy la certeza, la seguridad de que está resuelto el problema de Argentina, de la pandemia, y que ya podemos empezar a recuperar, ¿no? Da la sensación de que la brújula de qué es lo que necesita un país para crecer. Ayer la presidenta, por ejemplo, el viernes en La Plata, tuvo declaraciones que uno se pone a pensar si es la líder del movimiento que va a conducir los destinos de la Argentina en los próximos años, tiene un desvarío tan grande respecto a cómo funciona la economía. Cristina, no te mirá, sé que dijiste la presidenta, ¿eh?
Bueno, no, es que bueno, pues ha sido presidenta, Mirá, entonces Martín. los que han sido presidentes conservan el título de presidente, no fue un fallido. Pero creo que hay un tape, sí, hay sí. hay una imagen con el tuit que escribió la presidenta. La idea esta de que en Argentina Lo ponemos, ¿eh? Dale, a ver, fíjate, lo Ahí vamos está. a analizar juntos, ¿no? Otra vez. Ahí tenés otra vez esa Argentina, idea fija. Permitime, ¿no? Que Dale. Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías económicas. Falso. Acá- Espera, haceme una pausita. Dale. Falso, ya lo dijo la otra vez. En la carta que escribió la vez pasada, ¿te acordás cuando habló de la economía bimonetaria? Dijo esta frase de vuelta, esta idea de Argentina muere la teoría. No, basta de pensar que nosotros tenemos un bicho distinto del que funciona en el resto del mundo. Absolutamente falso, señora. Estamos atrasados y hundidos en la decadencia hace 75 años porque sistemáticamente cada uno de los que llega cree que está iluminado y que conoce, son terraplanistas, ¿viste? Sigo. Es decir, es un terraplanismo económico. Sigo así lo desarrollás todo, Martín. Acá la actividad económica, dice el tuit de Cristina Fernández, la mueve la demanda y a la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios, jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. Ese es el tuit de Cristina Fernández. ¿Es así, Martín? Está muy mal asesorada, lamentablemente. Además, no es eso lo que opina el ministro de Economía. Hay un conflicto grave acá. Porque si realmente esa es la posición que tiene la presidenta, choca contra la posición que tiene el propio ministro de Economía. Esa es una posición, la posición de la presidenta es una posición que en teoría económica se llama posición post-keynesiana, la idea de que la economía está tirada por la demanda. Pero cuando vos te crece el consumo más de lo que te crece la producción, el agujero ese lo terminás llenando con importaciones. Y entonces te quedás sin divisas. Esta es una historia que la Argentina tiene 75 años fracasando una y otra vez con ese modelo. No funciona así. Inexorablemente la Argentina tiene que poner los caballos delante del carro, si no, no va a crecer nunca. Entonces, esta idea argentina puede ser para una circunstancia muy puntual de salida de una crisis, que vos incentives la demanda para salir de una recesión en el corto plazo. Sí. Ese es el modelo keynesiano clásico, pero la crisis tampoco es una crisis keynesiana. Esta crisis no es porque de golpe la gente se asustó y no consume. Esta crisis es porque el gobierno le impidió a la gente que consume y que trabaje. Si el propio gobierno es el que cerró la economía, no acá solamente, en todo el mundo. Los gobiernos cerraron, sobre todo en el mes de abril y mayo, cerraron la canilla, entonces no sale agua. Por más que vos le pongas $1 millón en el bolsillo a la gente, por ejemplo, alrededor de los hoteles de la República Argentina, no va a ir de vacaciones a los hoteles porque están cerrados. Claro. Porque el propio gobierno no lo deja abrir. Entonces, este es el problema. Me parece que hay una noción muy equivocada de cuál es la naturaleza de la crisis y una noción muy errada de cuáles son las fuentes que hacen que el país pueda crecer. Y te cierro con este dato. El otro día lo comentamos acá con Fausto Espotorno. 20% cae el capital por trabajador en los últimos 10 años en Argentina. Somos 20% más pobres en nuestra capacidad de producir. ¿Quieren seguir dándole a los anabólicos? ¿No aprendieron o quieren pasar por un gimnasio y ver lo que pasa con los muchachos que le dan los anabólicos todo el día? ¿Saben cómo termina la película? Martín, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con vos, que es incentivar el consumo, no es la salida hoy. Mi diferencia es los 75 años. Yo fui diputado hace 46 años en un país que tenía el 4% de pobreza. Pero contame. 6.000 millones de dólares de deuda. Sí, lo conozco, la foto la conozco bien, pero ¿sabes cómo terminó esa película? En el 70, yo me guío... Mira, saliendo... Hay una teoría que expone esta semana en La Nación Pablo Gerchunov. Muy bueno el artículo de Gerchunov. Ese artículo, yo me fijo en ese artículo. Muy Entonces, interesante. no toma 75 años. Muy interesante. Pablo toma, desde un punto de vista científico serio, los 70. No, a ver, y los 70 da 50 años, no da artículo, 75. Cuando decimos 75, hacemos una trampita porque se dice desde que hay democracia. No hay ninguna trampa. 75 da del golpe el 30, hermano. Sí, da desde la democracia. Sí, es del golpe del 30. Es desde el golpe del 30, casi 80 años. Roca Rusiman. Es muy interesante porque el presente se explica por la historia. Claro, claramente, si hay un error de diagnóstico en lo económico, por supuesto no puede haber soluciones. Pero yo quiero que Julio Bárbaro escuche a Cristina Fernández, porque me interesa, de parte de él, especialmente el análisis político. ¿La escuchamos a Cristina lo que dijo en el acto de la semana pasada en el Estadio Único de La Plata? A ellos los sobreseyeron, a nosotros nos procesaron. Y después hay alguno o alguna que dice que el lawfare es una construcción para justificar no sé qué cosa, por favor. Pero es para disciplinar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor,
Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahora, Julio, esto es la agenda, digo, los que no hacen caso a la agenda de Cristina, los que tienen miedo de qué. Y en todo caso, ¿esto une, desune, ayuda? No, esto desune. Y hay un tema que para mí es fundamental. Yo puedo tener diferencias con la justicia, pero la Corte que está es imprescindible para que existan instituciones. Y un detalle, Rosati fue ministro de Néstor Kirchner. Lorenzetti fue puesto por Néstor Kirchner. Y Maqueda es un pedazo de historia del peronismo. Decir que esta corte es gorila, tengo que hacer una corte para el Tribunal de Dolores. Digamos, a nosotros nos queda una corte que nos guste o no, es lo que nos sostiene como libertad de instituciones. Y eso para mí es imprescindible. No es ideológico, es el momento que necesita la sociedad para no desbandarse, para que mi miedo, o el miedo de muchos, a ser Venezuela no se haga presente. A propósito de eso, vamos a escuchar a Lilita Carrió. Ayer la entrevistó Luis Majul, una entrevista que repercutió en todos lados, pero escuchemos qué decía Lilita Carrió sobre este tema. Analicemos el discurso porque ella dice, ella mezcla el tema de la impunidad con el tema del desempeño de los ministros. Ella no está hablando en nombre del pueblo. Dice, se tienen que ir los ministros que no estén actuando para garantizar mi impunidad. Que no estén actuando contra la UFER. La UFER es el eufemismo de corruptos. Porque, a ver, ¿robaron o no robaron? ¿Está acreditado o no? Sí, robaron. Punto, son ladrones. Ahora, no me importa si esto... A ver, ¿qué quiere decir ella en el fondo? Que los gobernantes tienen derecho a robar. Vos decías hace poquito, Cristina vino para garantizar su impunidad, pero no lo va a lograr. Va a terminar condenada porque las pruebas la condenan. Así es. Todas las pruebas que nosotros presentamos en el 2008, que pedíamos pida tal expediente, después Iguacel lo acompaña. No importa que tarde esto, está condenada. Sobre todo cuando se avance en el crimen de Nisman, que tiene una cuestión internacional de por medio. Ellos están muy complicados porque está Pocino, está Milani, está... A ver, yo sé muy bien curioso, yo sé que lo mató Lilita, parte del gobierno argentino. ¿Que a Nisman lo mató parte del gobierno argentino en ese momento? Pero por supuesto, no tengo ninguna duda. Mire, ¿A sabiendas de Cristina, Lilita? No, a sabiendas de Cristina. Un presidente dice, me puede decir, deme la solución. Entonces él lo llama para convencerla que quedó como suicidio. Después de ensuciar todas las pruebas, Bernie es un hombre que en cualquier estado del mundo ya tendría que estar procesado por encubrimiento. Muy fuerte, sin pelos en la lengua, como siempre, sin pelos en la lengua, Elisa Carrió, como siempre, dice a Nisman lo mató este gobierno. Ahora, Lilita sabe y conoce y denuncia la corrupción en el conurbano, dice que las mafias son del narcotráfico, habló de las tomas de tierra, habla de la corrupción en el gobierno. Julio, ¿a la Argentina le importa la calidad de los dirigentes y le importa la corrupción o finalmente desconoce la corrupción y cree solo en los dirigentes como Cristina que pueden imponer su agenda? El problema es que tenemos una democracia y yo cuando juzgo y planteo tengo que pensar en la salida. Cuando Lilita se expresa, que en otras cosas, cuando dijo Rafeca yo coincidí. Ahora, cuando llega a ese extremo no me deja salida, porque es la guerra o la nada. Entonces, cuando uno es un dirigente tiene que tener su verdad, pero además imaginar la propuesta. Y la propuesta no es el estallido ni la confrontación al infinito. Después, ¿qué pedazo de verdad tiene ella y qué pedazo de verdad? Si de esta certeza hay un punto de la certeza que no tiene que ver con el conocer, tiene que ver con otros elementos que yo no acepto. ¿Cuáles, por ejemplo? Lo que hizo en Nisman. Yo no puedo decir con esa certeza, no puedo condenar, porque no me deja salida. Yo digo, yo quiero la Corte, pero quiero buscar un punto medio en el cual podamos salir. Si tengo este extremo y del otro lado
lo tengo a Leopoldo Moro o a Alicia Castro, lo que me queda es la decadencia al infinito. Yo puedo discutir con Martín, porque es una parte rica del debate, pero quiero la posibilidad de un encuentro, no de una guerra total. Está claro que es muy importante. Federico, ¿tu mirada? Sí, a ver, Julio, a mí me interesa mucho tu punto de vista porque conoces el peronismo como pocos y creo que lo conoces hace mucho tiempo al propio Alberto Fernández. ¿Cuánto hace que lo conoces a Alberto? 25 años. Bien. Bueno, ¿por qué me importa esto? Porque la mayor parte de la gente no lo conoce demasiado, digamos, salvo su paso, digamos, por aquel primer kirchnerismo, directamente pasó a ser presidente. Entonces muchos se preguntan, ¿quién es? ¿Es el tipo que la señalaba con el dedo a Cristina? ¿Es ese tipo que se llamaba un socialdemócrata o un liberal de izquierda? ¿O es este populista, vos hablabas de Venezuela, ¿no? Que quiere llevar al país a Venezuela? ¿Quién es? ¿Quién nos está gobernando? Esa es la pregunta. Yo no creo que él sea el que nos quiera llevar a Venezuela. Ahora, yo me equivoqué, porque creí que él iba a defender la institución presidencial de una manera que no lo hace. Y asumo mi autocrítica. Yo dije, Alberto y Cristina no van a ser tan suicidas de marcar este absurdo de que el vice sea más que el uno. Pero... Lo que te digo es, en este momento... El absurdo, decís, Julio, el absurdo. Sí, yo quiero respetar al presidente, pero también quiero que me ayude a hacerlo. Porque si él no me da una mano, es un respeto que es al vacío. Entonces, esencialmente, hoy ese Alberto no es el que está cumpliendo con la necesidad de la sociedad. Y me equivoqué al apostar que lo iba a hacer. Bueno, en el mientras tanto, sobreseen a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita contra Independiente. Vamos a hablar ahora con Silvina Martínez. Silvina Martínez, entiendo que estás del otro lado. Todos sorprendidos, las repercusiones de una causa que vos seguiste, por supuesto, hablan de lo extraño del fallo de la jueza Brenda Madrid, sobreseyendo a Pablo Moyano en una causa por asociación ilícita contra Independiente, cuando había arrepentidos, Bebote Álvarez, Lagarone y otros dirigentes y barrabravas que habían declarado en contra de Moyano. ¿Qué significa esta decisión? Sí, bueno, efectivamente. A ver, Pablo Moyano recibió un regalo anticipado de Navidad, ¿no? Recordemos que en esta misma causa, Pablo Moyano este año dilató su presentación al llamado indagatoria que había hecho el fiscal con argumentos absurdos. Las pruebas eran más que contundentes. Con las mismas pruebas, la primera etapa se había avanzado sobre algunos de los miembros de la Comisión Directiva de Independiente. Sin embargo, en esta resolución que se conoció el día de hoy, la jueza dice que estas mismas pruebas que sirvieron para avanzar sobre otros miembros de la comisión directiva no sirven para avanzar sobre Pablo Moyano. Fundamentalmente las declaraciones de los arrepentidos, como la declaración de la novia de uno de ellos, dice que no son suficientes. Sin embargo, el fiscal había encontrado no solamente los teléfonos, indicios e información que indicaban que esos encuentros que marcaban los arrepentidos efectivamente habían sucedido y que Pablo Moyano estaba al tanto. De hecho, de estos 7 hechos que describió el fiscal Escalera en su pedido de elevación a juicio como sustento para una organización, para, digamos, juzgar y una eventual condena por el delito de una organización criminal, una asociación ilícita. Estos hechos fundamentalmente se resumen en la barra brava de Independiente, que estaba ligada a la comisión directiva de la cual formaba parte Pablo Moyano, y se obtenían beneficios, por ejemplo, no liquidar las entradas al club en perjuicio del club Independiente y también extorsionar, amedrentar, amenazar para obtener, digamos, sus beneficios, que era lo que hacía. Era un fallo muy importante que si hubiera salido en otro sentido hubiera marcado un antes y un después para las barras y lo que sucede en el fútbol en la Argentina. Es muy importante, Silvina. Quiero que me expliques algo más, por supuesto, porque aquí, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, no la justicia federal, declararon arrepentidos como Pablo Bebote Álvarez. Lo escuchamos. ¿Cómo fue tu relación con los Moyano en Independiente? Mi relación con los Moyano fue ayudarlos para que entren al club 6 meses antes, hasta que me di cuenta de que estaban usando el club como
cómo usaron el sindicato para beneficios personales de sus empresas. ¿Quién de los Moyano te utilizó para que sacaras a Cantero? Pablo Moyano. ¿Cómo te utilizó? Me mandó a llamar, me dijo que necesitábamos que Cantero renuncie del club, que ellos querían ayudar a Independiente. Yo agarré y tomé la decisión de ayudarlos. Me mandaron a hacer marchas al club, me mandaron a la casa de Cantero. Fuimos muchas veces al hotel de los jugadores cuando se armó el plan de salvataje para Independiente. La defraudación del club, el contrato que presenté en lo de Armela, del fideicomiso, que está Fabio Fernández, el tesorero de esta gestión de Moyano, que ya está comprobado en la justicia que por ese fideicomiso pasaron 30 millones de dólares y están fuera del país. Plata que no entró al club. Nosotros lo que arreglamos con Pablo, cuando llamo a Cantero, Pablo me da 400.000 pesos. Todo lo ¿De dónde sacaron los 400.000 pesos? Lo dio Pablo Moyano. ¿Cómo te lo dio? En mano. En un club en Villarreal, que es Villa del Parque, Villa Devoto, por ahí. Queda yo muy bien la dirección no hay, pero... ¿Ahí te juntaste con Pablo Moyano en ese club? En ese club también me junté con Pablo Moyano. ¿Y cómo te dio la plata? En una bolsa negra. Me da la bolsa y me dice que hay adentro de 400.000 pesos en gratitud porque lo hicimos ya Cantero antes, 6 meses antes de que termine su gestión. ¿Cómo quedan los arrepentidos? Tanto en la justicia federal, donde fue ratificado la ley del arrepentido, pero los que declaran en contra de las mafias organizadas. Hubo una imagen del presidente Alberto Fernández recibiendo a Hugo Moyano. ¿Qué significa eso, Julio, desde tu mirada política? Porque muchos dicen que la decisión de la jueza Brenda Madrid está ligada a ciertas presiones de operadores que incluso pudieran estar, y ahora le voy a preguntar a Silvina Martínez, ligados a la Cámpora. Pero digo, Alberto Fernández, el presidente, hablando de un dirigente gremial ejemplar, refiriéndose a Hugo Moyano, ¿influye sobre la justicia o no? Yo creo que para mí no influye. Es decir, él siempre tuvo una voluntad de acercamiento a los Moyanos, siempre. Cuando empezaba Néstor, Alberto ya tenía esa tendencia. O sea, esa es una idea de él desde siempre. Después, el conflicto del club no puede para mí cambiar la visión. Yo eso lo corro, lo dejo a lado. Además es un tema que no conozco a fondo. Pero el intento de Alberto de ser siempre amigo de los Moyanos es permanente. Silvina, tu mirada sobre la decisión de la jueza que en vez de dictar una falta de mérito, es decir, que se sigue investigando, sobresee directamente a Pablo Moyano en una causa con 11 integrantes, 10 van a camino a juicio oral, pero Pablo Moyano por ahora queda fuera. Exacto. 3 cosas te voy a decir sobre esto. Lo que vos marcás es muy importante, porque si ella consideraba que las pruebas no eran suficientes, después de esta investigación tendría que haber dictado la falta de mérito, no el sobreseimiento. El sobreseimiento es cuando vos sos inocente y las pruebas no te incriminan, no es que no hay pruebas suficientes, con lo cual digamos, es una jugada fuerte por parte de la jueza. Es una jueza subrogante. La Nación publica hoy que es una jueza cercana al kirchnerismo, que está, digamos, fue designada en un tribunal, en un juzgado del nuevo polo judicial de Avellaneda Lanús, con lo cual también tiene sus vínculos cercanos con Julián Álvarez de la Cámpora. Y por último, este fallo deja un sabor amargo relacionado al testimonio de los arrepentidos, porque lo que dice ella es que la única prueba es lo que dicen los arrepentidos. Y para ella, para esta jueza, no basta el testimonio de los arrepentidos para juzgar o avanzar en un juicio contra una persona cuando la justicia federal sí alcanzaron en numerosas causas, y esto va en consonancia con lo que dice el presidente de la Nación con relación a los arrepentidos y el sector más duro del kirchnerismo comandado por Cristina Kirchner. Silvina, te pido la última porque entiendo que la Fiscalía va a apelar esta decisión y la Cámara puede resolver en contra de la decisión de sobreseerlo a Pablo Moyano por parte de la jueza Brenda Madrid. ¿Puede ser? Exacto, bueno, hay que entender que el Poder Judicial o el sistema judicial de la provincia es diferente, que la gente por ahí no entiende, ¿no?, los procesos de uno y del otro lado, pero significa que esta etapa no está cerrada, sino que la Cámara puede dar lugar al pedido del fiscal, revocando la resolución de la jueza y sigue avanzando en una instancia de juicio oral para juzgar si efectivamente Pablo Moyano está involucrado en esta asociación ilícita. Muchas gracias, Silvina, como siempre. Gracias. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de economía. Para eso Martín Tetaz tiene mucho para aportar. Pero en el medio de toda esta Argentina ocurrieron varios hechos en Flores, sobre todo
la muerte de Isaac, el nene de 4 años que fue atropellado, imágenes que no vamos a reproducir, pero que nos impactaron y mucho por la barbarie de quien además se va del lugar, se entrega a su padre, Papadopoulos, que hoy declaró en indagatoria, el hijo estaría prófugo, ambos sin licencia de conducir, y queremos hablar con Vivian Perrone. Ella hace 18 años perdió a Kevin Sedano y viene luchando para que las reglas de juego, las leyes sobre los accidentes de tránsito vayan modificándose. Algunos logros tuvo, por ejemplo, el agravante de tomar alcohol hoy o de drogarse frente a un accidente de tránsito no es un atenuante como antes, pero hay mucha preocupación por lo que está pasando ahí en Flores. 2 hechos más ocurrieron en las últimas horas. Vivian, gracias por atendernos. Gracias a vos, Hugo. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que está pasando sobre estos hechos de tránsito, la ley, cómo actúa la justicia que no termina de resolver y los legisladores tampoco? Mira, como vos bien dijiste, nosotros logramos un cambio desde la Asociación Madres del Dolor y junto a otras ONGs, pero tardamos 12 años en producir ese cambio. El cambio lo único que queríamos era que no diera lo mismo atropellar y darse a la fuga que quedarse en el lugar del hecho, que no dé lo mismo atropellar en estado de ebriedad o haciéndolo sobrio, y que se tomara en cuenta también la velocidad. Logramos modificar a la ley vial, pero siguieron dejando el mínimo de la pena en 3 años. Y lo que ocurre muchas veces es que los jueces, a pesar de todos estos agravantes, dan como mínimo de sentencia 3 años de prisión, que como muchos saben queda una sentencia en suspenso. Eso quiere decir que el conductor se va a su casa, al poco tiempo le devuelven el registro para conducir, a pesar de haber atropellado, yendo a exceso de velocidad o en estado de ebriedad o dándose la fuga, como ocurrió en el caso de Isaac, ¿no es cierto?, ahí en Flores. Mientras te escuchamos, vemos las imágenes de quien se cree que embistió a Isaac y a su mamá, que está internada ahora. El nene murió, tenía 4 años. Vemos que el conductor, que es el hijo de quien se entregó y declaró hoy ante la justicia, se baja del auto, es registrado por las cámaras del estacionamiento, va con un acompañante, repara en el daño del auto, pero no se entregó y está prófugo. Y ahí aparece la responsabilidad incluso de quien puede ser detenido, pero no va preso, ¿no, Vivian? Todo depende, como todo en la Argentina, y escuchaba en las notas también que ustedes estaban realizando, todo depende del juez que a uno le toca, de la forma en que considere que se produjo el hecho. Si lo consideran un homicidio simple, o sea, que realmente estaba conduciendo en una forma temeraria, que consideramos que sí, porque venía a exceso de velocidad, no respetando el semáforo, aunque estuvimos viendo que la madre, cuando intentó llegar a la otra punta de la avenida Directorio, casi llegando, se cambia el semáforo, pero el auto venía a una velocidad tan grande que no es que recién salía y estaba respetando el semáforo. Claro. Vivian, mirá, si lo consideran uno... Sí. Estamos viendo la imagen de la misma esquina, ahí en San Pedrito, entiendo, y Directorio, donde un camión se mete a contramano y a 8 cuadras, hoy mismo, muere otra persona y el conductor que embiste a quien choca y muere, también se profugó. ¿Esta suma es un síntoma de qué, Vivian? Es un síntoma de que en la Argentina las leyes no existen. Es un síntoma de que nadie hace respetar a las leyes. Que la verdad es que tenemos el homicidio culposo, tenemos el homicidio simple, pero nadie aplica absolutamente nada, y tampoco les interesa a los senadores y diputados modificar esta ley. Muchos me dicen, y la verdad es que estos conductores ellos no quisieron matar, pero hicieron todo lo posible como para matar, y cuando a mí me dicen, estos conductores también deben de estar muy mal, yo digo, no, los que están mal es la familia de Isaac. Cuando Kevin estaba luchando por su vida, su asesino Eduardo Suquiasian, a los 2 días de haberlo atropellado a Kevin, se fue a esquiar a Estados Unidos. Entonces no todos nosotros tenemos los mismos valores y son las leyes los que les tienen que decir, esto que hiciste está mal, realmente no podés seguir conduciendo, perdiste el derecho a poder salir a la calle con un registro para conducir, porque el derecho máximo que tenemos es el derecho a la vida, no el de conducir. Vivian Perrone, muchas gracias por este contacto y por tu lucha de siempre, desde Madres del Dolor. Muchas gracias, Hugo, y lo último que quiero decir es que ahora vienen las fiestas, viene Navidad, viene Año Nuevo, son semanas cortas,
todos están apurados, todos se van de un brindis también al otro. Cuidemos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, la vida de los demás. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, cuando venimos, Martín Tetaz va a analizar la economía. Las fiestas ya están encima de nosotros. El dólar que parece que aumenta, más de Federico Andajasi y, por supuesto, nuestro invitado especial de esta noche, Julio Bárbaro. Quédate con nosotros aquí, Mirá. Bueno, seguimos en Mirá, la mirada económica política, porque seguimos en el corte charlando con Martín Tetaz, con Federico Andajasi y con Julio Bárbaro. Martín. En el cortísimo plazo al gobierno le fue bien, logró estabilizar la semana pasada las principales variables, hoy acaba de comprar 120 millones de dólares de reservas el Banco Central. Sin embargo, hay un dato que acaba de salir publicado, 4,2% la inflación mayorista en el mes, 4,2% el dato de noviembre, ¿no es cierto? 4,2% la inflación mayorista es un montón, es un número que nos hace pensar que la inflación de diciembre también va a estar alta. Y este es el camino, digamos, si el gobierno logró estabilizar la situación en los últimos 30 días y hoy tiene las reservas medianamente controladas, es por no hacerle caso a Cristina. Si empiezan a hacerle caso a Cristina ahora y domina esa estrategia, ya sabemos cómo terminó. No lo quiero chicañar a Bárbaro, pero a un señor Celestino Rodrigo le puede traer memoria de cómo terminó esa historia en los 70. Muy bien, muy bien. Federico Andajasi, tu mirada. Sí, yo quiero aprovechar la presencia de Julio. Y yo tengo una pregunta. Que, digamos, es la misma pregunta en dos partes. ¿Por qué Alberto no decide independizarse de Cristina y por qué el peronismo no termina de sacarse de encima la sombra de Cristina? La decadencia de la Argentina es la decadencia de la dirigencia. No hay dirigencia en ningún partido. En el peronismo, o sea, quedan los fanáticos. Es tal la crisis que cuando necesitamos estadistas, tenemos administrativo. Y la dirigencia argentina se enriquece como contracara del empobrecimiento de la sociedad. Eso es así. No vas a encontrar dirigente pobre en ningún partido, ni pueblo rico con esta crisis. Bueno, seguí con nosotros aquí en Mirá, entiendo que es una tanda y vamos a Odisea Argentina con Carlos Pagni. Se quedan en La Nación Más, ya viene Odisea Argentina con Carlos Pagni y nosotros mañana aquí en Mirá, por supuesto, a las 9 de la noche en La Nación Más.